y escucharlas antes que terminemos el curso. Y les recuerdo también que la evaluación de proceso 4 y su recuperatorio ya tienen la fecha, ya están subidas, tienen el texto, también lo vamos a trabajar en clase, lo que necesiten antes de que se abra la evaluación de procesos, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con el imperativo. Hasta acá hemos ido viendo los accidentes gramaticales. ¿Saben lo que son los accidentes gramaticales? ¿Tienen alguna idea? Principalmente cuando hablamos de accidentes gramaticales, no hablamos del verbo. ¿Tienen alguna idea de qué significa esto? Y que yo sé que no lo van a aplicar en ningún lado, digo, no van a ir por la vida, por lo menos en el trabajo que ustedes hacen, hablando de accidentes gramaticales, pero me interesa que tengan en claro este concepto, digamos, siempre aprendiendo metalenguaje que les va a ser útil si en algún momento tienen que investigar, aprender, buscar, practicar de manera independiente. Y a veces, como les digo siempre, en el caso de la gramática, de la traducción, de aprender un idioma, cuando consultan una fuente un poquito más elevada de conocimiento, el metalenguaje suele ser un inconveniente porque empiezan a preguntar, ¿y esto qué es? Y aquello que es, no es que no entienden lo que está diciendo, lo que la palabra significa, les sería mucho más fácil acceder al conocimiento, ¿no? Y la gramática tiene mucho como el lenguaje de programación, de vocabulario muy específico, que no es difícil cuando uno entiende lo que significan las palabras, ¿no? Por eso me interesaba que hiciéramos un brevísimo repaso sobre los accidentes gramaticales. Ustedes saben que el verbo es como, dentro de toda la clasificación de palabras que hemos venido trabajando hasta acá, sustantivo, adjetivo, adverbio, preposiciones, toda esta clasificación morfológica que hemos venido aprendiendo a través de las distintas lecciones, el verbo es aquella palabra que tiene más accidentes, y se le llama accidentes porque no son permanentes, porque pueden estar o pueden no estar, ¿no? Los accidentes, las conjugaciones en castellano tienden a ser un poquito más complicadas por el sistema verbal, por el sistema de tiempo verbales que tiene, ¿no? Que el inglés, pero de cualquier manera estos mismos accidentes están presentes en los verbos de todas las lenguas, no necesariamente del castellano o del inglés, que después van a ir variando, por supuesto, se van, como se conoce también, parametrizando o especificando en cada lengua, pero justamente tener en claro las bases, o cuáles son, digamos, ¿no? El conocimiento básico, quiere decir, o cuáles son estos accidentes gramaticales, ayudan no solo a aprender el inglés, sino a aplicar este mismo conocimiento a cualquier otra lengua que quieran aprender, sea el portugués, el italiano o cualquiera de ellas. Estuvimos viendo que los verbos entonces se conjugan, por ejemplo, en persona y número. Cuando uno dice la primera, la segunda, la tercera, los vimos en los pronombres, ¿no? I, you, she. Y si no vemos si es plural o singular, ¿no? La primera del plural, perdón, la primera del singular es yo, la primera del plural es nosotros, la segunda del singular es tú, la segunda del plural es vosotros, si hablásemos del español de la península, o nosotros, si hablamos del español del Río de la Plata. La tercera del singular es él o ella, y la tercera del plural son ellos, ¿no? Esto es uno de los accidentes gramaticales, entonces es la persona. El otro es el número, es decir, singular o plural. También vimos como accidente gramatical la voz. Una oración puede estar en voz activa, en donde hay un sujeto que realiza la acción, y en voz pasiva, cuando no es el sujeto quien realiza la acción, sino que es quien la recibe, ¿no? Por ejemplo, yo soy amado. Si yo digo voz activa, yo amo, en el caso de la pasiva, yo soy amado. Otro accidente gramatical son los tiempos, ¿sí? Presentes, pasados, futuros y todos los tiempos que, digo, estos son los tres grandes bloques, ¿no? Después tenemos, no sé, el presente simple, el presente perfecto, el
presente continuo, el pasado simple, el pasado perfecto, el pasado continuo, y el futuro, que se conforma con verbos modales o una estructura fija en inglés, ¿no? Otro accidente gramatical es el aspecto. No nos vamos a detener específicamente en esto, pero el aspecto significa si una acción fue realizada, si una acción que se realizó está terminada o no. ¿No? Esto se lo llama aspecto perfectivo o imperfectivo. Por ejemplo, la diferencia en castellano con el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple es que o entre el presente simple y el presente perfecto, significa, o la diferencia es si una acción se terminó en ese momento o sigue hacia el presente, ¿no? Si en el pasado simple digo yo bebí o yo bebía, significa que yo bebí en ese momento y después ya no bebo más. Ahora en el presente perfecto yo digo yo he bebido o yo he estudiado y sigo estudiando. Bueno, tiene que ver con el término o no de la acción verbal. Y por último tenemos los modos, ¿sí? Ese es como el otro accidente gramatical. Persona, número, voz, tiempo, aspecto, y por último tenemos el modo. Los modos en castellano son 3, en inglés son 2, al menos en la estructura verbal específica que podemos armar con la desinencia del verbo. No es que no podamos hablar de manera subjuntiva utilizando el modo subjuntivo en inglés, sino que no utilizamos la desinencia del verbo para marcarlo. Simplemente utilizamos otras estructuras. En el modo indicativo se anuncia, como decir, una acción verbal de manera real, ¿no? De manera objetiva. Yo digo, por ejemplo, yo hablo. Él habla. Nosotros hablamos. Él hablaba. Yo hablé. Él hablará. A eso se refiere con enunciar una acción verbal de manera real y objetiva. Ahora, en el caso del subjuntivo, expresa un deseo, un temor, una voluntad, una suposición. En castellano digo, por ejemplo, que yo hable, y le agregamos para conjugar ese que yo, que tú hables, que yo o hablara, ¿sí? O que yo hablare, raro, hablamos de, es muy raro encontrar estas estructuras así específicas, ¿no? Que yo haya hablado. Ese es un modo subjuntivo, ¿sí? Y vamos a ver que este modo, una de las maneras de armar este modo subjuntivo, por ejemplo, es a través de los condicionales. Eso es en castellano. En inglés solo tenemos el modo indicativo y el imperativo. El modo imperativo, que es el que vamos a ver hoy, se utiliza para dar órdenes, para no sé, expresar un consejo o para dar instrucciones. Específicamente ese es el uso que nos interesa del modo indicativo a la hora de aprenderlo, por lo menos en este curso y en este contexto, ¿sí? Entonces, cuando vemos modo indicativo, ¿qué quiero decir con toda esta larga introducción? Que cuando vimos modo indicativo, hacemos referencia a un accidente gramatical del verbo, ¿sí? Un poco para que también puedan clasificar, estructurar un poco todo lo que venimos presentando, ¿no? Persona y número, casi lo vimos desde el primer día, ¿no? Cuando vimos los pronombres. I, you, we, they, he, she o it. Después vimos la voz activa, que no lo llamamos nunca como tal, hasta que no vimos la voz pasiva. Entonces ahí establecimos la diferencia entre una voz u otra. Además fuimos presentando los tiempos verbales, ¿sí?
De a poco empezamos con el presente simple, y en inglés todo el tiempo hay que hacer esta diferencia en los tiempos verbales entre el presente simple o el pasado simple o pasado continuo, lo que fuera, del verbo ser o estar, que va por un lado y que tiene una estructura muy específica porque funciona a su vez como auxiliar, y ese mismo tiempo verbal, cualquiera fuere el que vemos, del resto de los verbos. El aspecto no lo vimos, y el modo, no fuimos viendo si el modo era indicativo o subjuntivo, y por eso me interesa hacer este breve resumen para que entiendan desde el comienzo qué es el modo imperativo. Si no, se entiende a lo mejor lo de imperativo, no, pero no sé si se llega a comprender cabalmente qué es esto de modo, ¿no? Porque no tenemos una lección que diga modo indicativo y una lección que diga modo subjuntivo, ¿sí? Por eso me interesa que nos pongamos todos de acuerdo en la misma página para entender qué es lo que vamos a ver ahora. ¿Me siguen hasta ahí? La idea fue aclarárselos, no complicárselos. Espero haber logrado eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, en inglés solamente indicativo e imperativo. El subjuntivo en castellano, por ejemplo, ¿cuál sería? El subjuntivo sería, por ejemplo, no sé, en el presente simple, del modo subjuntivo, sería que yo hable, que tú hables, que él hable, que nosotros hablemos, que vosotros habléis, o que nosotros hablásemos, que ellos hablen. Ah, eso es lo que decía, que no era muy utilizado tampoco en la No lengua. es el modo Sí. subjuntivo exactamente. O si, por ejemplo, la estructura, si tuviera o tuviese la oportunidad de viajar por el mundo, ese tuviera o tuviese, cualquiera de las dos formas, es un modo subjuntivo, no es un modo indicativo. O el pluscuamperfecto, ese pretérito pluscuamperfecto, que tiene un nombre tan largo, el indicativo sería, por ejemplo, yo había hablado. Ahora, en subjuntivo se traduce como, o se utiliza como yo hubiere o hubiese hablado. Si yo hubiere o hubiese hablado, la cosa hubiese sido distinta. ¿Sí? Sí, no se usa. No se usa mucho por ahí, hay que tener cuidado cuando uno lo usa para no usarlo mal, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, el pretérito perfecto compuesto sería haya hablado. Que él haya hablado no significa tengamos que tomar una decisión o que, lo que fuere, ¿no? Por eso, en general, el subjuntivo es un modo que se utiliza más bien con deseo, voluntad, suposición, ¿sí? Tiene más que ver con esta, un poquito más cerca a los condicionales que vamos a ver la clase que viene. Pero no significa que el inglés no lo tenga, sino que en lugar de ser un modo más de los tres, digamos, en lugar de tener tres modos en la estructura de la conjugación verbal de un verbo, lo que hace es utilizar verbos modales. Por ejemplo, el would, W-O-U-L-D, que vimos, ¿sí? Sí. If I would have done something, si yo hubiese hecho, digo, no, tiene otra manera de estructurarlo, no es que no lo tenga, sino que no lo tiene en una tabla, cuando vos decís, vieron, conocen la famosa tabla de las conjugaciones verbales en castellano, ¿no? Que dice modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, y empieza el presente, el pretérito imperfecto, el pretérito, digo, hay una tabla ahí que está dividida en tres modos. No es el caso del sistema per se calificado, digo, como clasificado en inglés. Lo tiene en otras estructuras. ¿Se entiende? Hay que utilizar verbos modales, como cuando yo les decía a ustedes que en la estructura, en la clasificación, en la estructura de las conjugaciones del verbo en inglés no tenemos el futuro. Porque no es como el presente que se le agrega una S a la tercera persona del singular. Eso es una conjugación verbal, ¿no? O en el pasado se le agrega la ed. O en el verbo irregular se cambia la forma. Esas son conjugaciones. O en el presente perfecto utilizamos el auxiliar have y le agregamos
la ed para los verbos regulares o el pasado participio. Esas son conjugaciones. O en el continuo, conjugamos el verbo ser o estar y le agregamos la ing. No existe esa estructura de conjugación en el futuro. El futuro se utiliza con verbos modales. Lo mismo pasa con el modo subjuntivo. Se utiliza para conformar el modo subjuntivo de los verbos modales. ¿Me siguen en lo que les quiero decir? Sí. Bien. No es que no, y pasa lo mismo con todas las lenguas. Uno no puede decir que una lengua es más rica o menos rica, si quieren, es mejor o peor porque tenga un sistema verbal más complejo o menos complejo. ¿Sí? Las lenguas tienen el mismo estatus. Algunas son más complejas de estructura que otras, depende para quién lo aprenda, quiero decir, esto es todo muy subjetivo, ¿no? Claramente para nosotros el chino será complicadísimo, ¿no? Y el chino le será muy simple, y aprender el japonés muy simple, le será muy complicado aprender el castellano. No lo sé, digo, eso depende de la estructura que tengamos o donde hemos aprendido originalmente. Pero que no tenga un sistema verbal complejo, ¿no? Digamos, si uno quiere comparar para nosotros, desde aprendientes, si quieren, o aprendices de la lengua castellana, parecería a simple vista que el sistema verbal de la lengua inglesa es más simple. Tiene menos tiempos verbales, no tiene el modo subjuntivo, y las conjugaciones verbales son mucho más simples. En el caso del presente simple, solo cambia la forma de la tercera persona del singular. En el caso del pasado, es todo igual. No varía entre yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Siempre termina en ed o la forma es la misma. Hay un solo auxiliar. ¿Eso significa que el inglés es más básico que el castellano? No. Eso significa que el inglés tiene otros modos, otras maneras, porque si no parece que hablar de otro modo como el imperativo, subjuntivo y... no, digo, tiene otras maneras de expresarlo, que no es específicamente esta. ¿Se entiende? Ahí eso es lo que quiero. Digo, por un lado, sí, quiero que les quede claro la estructura de hacia dónde vamos, por qué se presentó como se presentó y la importancia de los accidentes del verbo. Y por el otro lado, por supuesto, entender claramente que los sistemas verbales difieran en estructura, en clasificación, si quieren, no significa que una lengua sea mejor o peor, más rica o más pobre que otra, ¿no? Se utiliza igual que en español, no es difícil de aprender porque hay casi una equivalencia 1 a 1 ahí, si quieren. Se utiliza, por ejemplo, para influenciar a nuestro interlocutor, induciéndolo a realizar o no realizar una acción específica. Y eso es como para decir, bueno, para dar una orden, ¿no? El modo imperativo se utiliza, como decía recién, para dar una orden, para inducir a alguien a hacer algo, sugerirle, para hacer una advertencia o para dar instrucciones. Ustedes lo van a encontrar en este ámbito en el que ustedes trabajan, en general lo van a encontrar en los textos para dar instrucciones. Las formas del imperativo pueden ser, por supuesto, afirmativo, negativo y exhortativo. Y fíjense que el imperativo no tiene interrogativos, ¿no? Porque es un modo. Uno no pregunta en imperativo. El imperativo justamente es para dar instrucciones o dar órdenes. Cuando hablamos de imperativo decimos cerrar la puerta. Imponer. Imponer. Que después uno en realidad diga, ¿podés cerrar la puerta, por favor? Digo, uno después le empieza a suavizar, suavizar, claro, iba a decir, sí, que uno lo empiece a suavizar, ¿no? Eso es otra cuestión, pero voy a tomar. Pero bueno, el imperativo se aprende. Si uno va a un curso de inglés conversacional, por ejemplo, se aprende enseguida para dar órdenes, ¿no? Nosotros acá
en realidad nos interesa su uso de las instrucciones. Pero bueno, para todos ellos se utiliza. Por ejemplo, close the door when you leave, cierra la puerta cuando salgas. Fill in the blanks, ¿sí? Esto es dar instrucciones. Por ejemplo, cuando uno trabaja en un texto en inglés, dice rellena los espacios en blanco. No da todo como you should fill the blanks. Usted debería fill in the blanks, digo, ¿no? Dice, es una oración bien corta que te da la instrucción de lo que tenés que hacer específicamente. Turn off the computer, please. Si uno le agrega ahí un please, digo, queda menos directo, si quieren, a la hora de dar una orden, pero no deja de ser una orden, digamos, ¿no? ¿Cómo se conforma este modo imperativo? Es una manera común, es una manera directa, ¿sí?, de utilizar el vocabulario. Fíjense, tiene únicamente la segunda persona del singular y el plural. Un verbo en imperativo utilizado en modo imperativo no tiene la conjugación de todas las personas y números. Es decir, la primera, la segunda, la tercera, singular y plural. Solamente la segunda. Y es una cuestión de lógica, casi, ¿no? Uno no le da... El imperativo se utiliza para dar una orden o una instrucción directa, uno a uno, o una persona al resto, pero no a la primera. Yo no me doy órdenes a mí mismo, de alguna manera no me doy instrucciones. Digo, en general el uso es una persona hacia la otra, o le da una orden o le da una instrucción. Por eso solo tiene la segunda persona en singular o plural, es decir, el vos, el you. Y se forma con el infinitivo del verbo sin la partícula to, ¿sí? Y sin mencionar el sujeto. Es clave esto, ¿no? Porque yo en más de una oportunidad les dije que el inglés es una lengua que necesita siempre de un sujeto, aunque ese sujeto no tenga traducción, ¿sí? Ese sujeto sin traducción que se llama dummy subject o sujeto expletivo. Cuando decimos en castellano, por ejemplo, llueve, es una oración unimembre, impersonal. Ahora en inglés se dice it is raining o it rains. Y hay que agregar ese it adelante que no tiene ninguna traducción. ¿Sí? Es un sujeto gramatical que está allí para conformar todas las partes de la oración. Eso es el modo indicativo. El modo imperativo es el único modo, la única estructura en inglés en el cual no se utiliza el sujeto ni se debe reponer en como un it, un expletivo, un dummy subject, ¿sí? Hurry up or you will miss the show. Date prisa vos. Fíjense que siempre hay una persona dirigiéndose a un tú, a un vos, a un you. Switch off the TV, switch the TV off. Apaga la televisión. Put the flour, milk, and eggs in a bowl, and whisk until smooth. Pon la harina, la leche y los huevos en un bol y mezcla hasta que esté homogéneo. Put the flour, milk, and eggs in a bowl, and whisk still smooth. Todo el tiempo, no agregamos ningún sujeto. Los verbos están y se traducen con la segunda, están en infinitivo y se traducen utilizando la segunda persona del singular o el plural. Dicen hurry up, pero no es darse prisa, es date prisa. Switch the TV off, apaga, no es apagar, ¿sí? Dado que es una forma muy directa de dar órdenes, se puede acompañar con algunas expresiones como just, please, if you don't mind, para suavizar el tono. Pero en realidad estas expresiones
se utilizan más en la forma oral que en la forma escrita. El imperativo en la forma escrita lo vamos a encontrar o bien en la ficción, es decir, en historias, en relatos, y donde hay un diálogo directo, digamos, ¿no? O en las instrucciones, ¿sí? En un manual, por ejemplo, ¿no? Just wait for me here, please. Espéreme aquí, por favor, así como para suavizar. Close the door, if you wouldn't mind. Si cerrar la puerta, si no te importa, me gustaría que, digo, no, pero esto raro que uno lo encuentre de manera escrita. En general, se utiliza en un contexto hablado. Las oraciones en modo negativo, fíjense que el auxiliar que se utiliza es el don't. ¿Por qué el don't y no el doesn't? Porque el doesn't es de la tercera persona del singular. Y acabamos de decir que el imperativo solo se utiliza en la segunda. Por ende, en la segunda, el auxiliar es el don't. Y además, fíjense que en general se utiliza en presente, no se utiliza en otros tiempos verbales. ¿Cómo damos una orden o una instrucción en pasado o en futuro? Se utiliza en presente. El modo imperativo no tiene esta distinción entre presente, presente perfecto, presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado perfecto, como vimos, por ejemplo, en la clase anterior, en la voz pasiva. Entonces, lo vamos a utilizar siempre en presente. En realidad, no vamos a pensarlo en tiempos verbales, ¿sí? Hay un solo uso. El negativo siempre va a ser el don't. La persona y el número siempre va a ser la segunda en singular o en plural. Ven cómo vamos acotando todas estas usos y estructuras y formas, ¿no? Y tenemos bueno, don't be late, don't o do not go to work today. Se puede utilizar en una forma contraída o en una forma completa, ¿no? Short form, full form. En general, la diferencia entre el don't be late o do not go, cuando uno lo expresa de manera hablada y no escrita, tiene que ver con una cuestión de énfasis, ¿sí? Uno dice, don't be late, no llegues tarde. Ahora, estamos discutiendo sobre si voy a ir a trabajar o no, y yo no quiero que vaya a trabajar por alguna razón en específico. Entonces, en general, a mi interlocutor le digo, do not go to work today, ¿sí? Se utiliza la full form, esta forma larga y completa, para marcar énfasis. Simplemente eso. En términos de significado, es exactamente lo mismo. Y hay un uso más que tiene que ver con exhortativo, ¿sí? Y que se aplica, fíjense, dice a la primera persona del plural, no del singular, ¿sí? No es bueno, en inglés es igual, you. No es un vos, es un ustedes, ¿sí? Let's y el infinitivo del verbo sin el to. Let's es muy común en inglés y lo tienen que haber encontrado en más de una oportunidad. Let's us observe a minute of silence, please. Hagamos un minuto de silencio. Let's not go in, please. No entremos, por favor. O let me do it, o let me do the washing up for once. Déjame lavar a mí los platos por esta vez, ¿sí? Let's do it. En general, let's do something, ¿sí? Otros usos del modo imperativo se puede encontrar, digo, no es que no es el que más vamos a encontrar en el contexto en que nosotros trabajamos. Tiene que ver uno de sus usos es para dar sugerencias. Por ejemplo,
Let's not miss the train. No perdamos el tren. Let's take a holiday. Tomemos unas vacaciones. Hacemos una propuesta, hacemos una sugerencia. Why don't we go to the beach? Digo, no, fíjense ahí la estructura es como mucho más polite. En lugar de decir, let's go to the beach, decimos, why don't we go to the beach? Why don't you tell her the truth? Y ahí podemos armar una oración, no directamente con el let's, o no directamente dando una orden, porque no es lo mismo decir, let's go to the beach, or tell her the truth, que why don't you tell her the truth? Pero nos damos cuenta que este tipo de preguntas no espera realmente una respuesta. Cuando uno le dice a alguien, ¿por qué no le dices la verdad? No, Es como cuando uno... ¿Cómo? Yo no me doy cuenta. ¿De qué? ¿De la Cuando pregunta? Esa pregunta, claro, esa pregunta es muy literal. literal. Es decir, digo, por ejemplo, cuando, no sé, bien terrenal, mi hijo tiene desordenado el dormitorio. Yo puedo decirle, anda al dormitorio, o puedo decirle, ¿por qué no vas a ordenar el dormitorio? ¿Vos crees que yo espero que me diga no? ¿O sí? ¿O bueno, no. Es una manera, ¿se entiende? En lugar de dar una orden, exactamente, lo que intento es suavizarlo. ¿Por qué no le decís la verdad? No espero que el otro me diga, bueno, no le digo la verdad. No es, ¿por qué no le decís la verdad? Decime por qué, dame las razones. Este uso tiene más bien que ver con, en lugar de decirle la verdad, es, bueno, yo te sugiero, uno empieza a suavizar el discurso, pero no espera que el otro le diga, no, bueno, no le digo la verdad, a ver, ¿por qué no lavas los platos? ¿Por qué no le decís la verdad? ¿Por qué no te pones a estudiar? ¿No? A ese uso hace referencia. No sé si me siguen. Una pregunta retórica. Uno espera que el otro le diga sí o no, o por qué hizo o no hizo tal cosa. ¿Sí? ¿Vamos o no? Lo repito. ¿Por qué llegaste tan tarde? Te dije que no llegar. Digo, ese tipo de uso así, digo, en realidad no me interesan las razones por qué llegaste tarde. Te estoy retando, pero en lugar de retarte, en lugar de ser rude, es decir, de ser directo o de generar un conflicto, estoy intentando de todas las maneras suavizar mi discurso. Porque no se olviden que uno de los usos, se acuerdan, vimos, hay dos que son los más utilizados. Uno, por un lado, tiene que ver con dar una orden y el otro, seguir instrucciones. Claramente, este tipo de pregunta no es para las instrucciones, porque uno no dice, ¿por qué no girás el tornillo a la derecha y después levantás? No. Esto es, este uso en particular tiene que ver con las órdenes, ¿no? Entonces, lo suavizamos esa orden y lo convertimos en una sugerencia. Pero en una sugerencia que casi no es tal. Cuando yo le digo a mi hijo, ¿por qué no te vas a lavar los platos? A mi marido, le digo a mi marido, ¿por qué no ordenás el dormitorio? No le estoy no lo estoy sugiriendo. Lo que estoy haciendo es tratar de evitar más conflicto o sonar un poquito menos directa, o que le estoy dando una orden, como si le estuviese dando la posibilidad y no es tal. Por eso dice imperativo para dar sugerencia. Una sugerencia que es sugerencia y que no es sugerencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Todos estos usos están más relacionados con el habla, ¿sí? Que específicamente con la escritura, ¿no? A no ser, de nuevo, que sea ficción, una novela, un contexto en particular, no en el contexto que ustedes lo van a
a utilizar. En algunos casos el pronombre personal se puede agregar para reforzar el valor imperativo. De nuevo, refuerzo. De la misma manera que veíamos recién en el negativo, que podemos decir don't do that, or do not do that, ¿sí? Se refuerza. Cuando le agregamos el pronombre, reforzamos el valor imperativo. ¿Qué significa esto? Cuando yo digo, can I go home? ¿Me puedo ir? No. You wait another minute. No. Vos podés decir, no, esperá 10 minutos, vos tenés que esperar 10 minutos más. Y otra cosa es decir, no, vos te quedás. Vos esperás. A ver, estamos en clase, se terminó la clase, decimos la clase se terminó, se pueden retirar. Y el que está castigado te dice, ¿me puedo ir? No, vos esperás. También es un uso imperativo. Cuando le agregamos el sujeto, reforzamos ese valor imperativo. Eso quiere decir reforzar el valor imperativo. O en lugar de decir, don't tell me what to do, te digo, don't you tell me what to do. No es lo mismo, no me digas lo que tengo que hacer, que decirme, vos no me vas a decir lo que tengo que hacer. De nuevo, sutilezas del lenguaje. Depende cuán strong, cuán bossy, es decir, cuán duros queremos ser en lo que estamos explicando, diciendo, expresando o no. Un imperativo se puede utilizar para referir a un grupo de personas, ¿no? Cuando dice somebody call an ambulance, quick, alguien llame una ambulancia. Ahí no hacemos referencia a nadie en particular, o everybody sit down, o rise, siéntense todos, todos de pie, ¿sí? Ahí estamos utilizando el plural de la segunda persona y no el singular en all rise, todos, ustedes, ¿sí? De pie. Everybody, todos, siéntense. Alguien, ¿sí? Pues eso es para un grupo de personas y no cuando uno hace una referencia en la segunda persona del singular, uno a uno, ¿no? Lo mismo pasa con agregar el do, pero no como un negativo y tampoco como una pregunta. De nuevo, una cuestión de énfasis y en este caso de formalidad. Do come in. Do come and visit us next time. Se traduce igual, ¿eh? Adelante, ven a visitarnos la próxima vez. Do help yourself to the buffet. Sírvanse el buffet. Ese do adelante es una marca gramatical que está expresando formalidad y gentileza. Pero fíjense que no tiene ninguna traducción, ¿eh? Es lo mismo decir come in que do come in. Es lo mismo decir come and visit us que do come and visit us. Eso tiene que ver simplemente con la decisión que toma el hablante cuando quiere expresar o compartir un significado casi extratextual, ¿no? Por ahí nosotros no reflexionamos sobre eso porque lo hacemos todo el tiempo de manera intuitiva en castellano. Pero cuando ustedes están enojados y necesitan, respiran profundo y empiezan a buscar la manera de decir tal o cual cosa, por ejemplo, y empiezan a variar las elecciones que hacen de las palabras y las estructuras. Bueno, lo que estamos viendo en el imperativo tiene que ver con eso, ¿no? Elecciones específicas de lo que queremos decir más allá del significado específico. Si le agregamos un do adelante, si le agregamos la persona gramatical o la persona, digamos, el pronombre,
si utilizamos el negativo en la short form o full form. Nada de eso cambia el significado. Lo que cambia es la manera, cuán formales e informales, cuán polite o impolite, es decir, más sutil, más educado, más directo, menos directo. Cuando lo transformamos en una pregunta retórica, de la cual no pedimos mucha sugerencia, tiene que ver más bien con no dar una orden directa, ¿no? Y también podemos utilizar tag questions. ¿Qué son las tag questions? Son estas preguntas cortitas, de nuevo, que utilizamos para reforzar una orden. Dice, try to not fall again. Will you? Intenta no caerte otra vez. De acuerdo, nosotros solemos decir, usar este latiguillo en castellano, dale. A ver, intenta no chocar el auto de nuevo, dale. Ese dale no tiene una traducción directa. Eso más bien es una idea extratextual y ese refuerzo sería algo como will you, could you, ¿sí? De acuerdo, podrías. Es difícil de traducir específicamente porque hay ciertas estructuras que tienen que ver más bien con el matiz. No sé si me siguen en esto, el matiz que uno le quiere dar, principalmente si lo vamos a escribir, porque si lo decimos, el tono de la voz, si vamos hacia arriba, rising, falling, ¿sí? Que lo vimos en la lección de pronunciación, ¿no? El tono de la voz, el volumen de la voz, las expresiones, los gestos, ayudan. Ahora, si todo va por escrito, ahí se pierde toda esa lectura que uno puede hacer de los ademanes que alguien puede hacer o de las expresiones faciales o del tono de la voz. Para eso son estas tag questions o los refuerzos gramaticales con el auxiliar, la short form, la full form o las preguntas retóricas, ¿no? Las preguntas de manera de sugerir, ¿sí? En lugar de dar una orden directa. ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Ok. Bien, en la lección tienen texto, algorithm and sequence, y lo que van a ver es el uso específico del modo imperativo en órdenes, ¿sí? Y hay algún que otro uso del let's, ¿sí? Por ejemplo, dice, this week you will learn how to create your first computer program. Esta semana van a aprender a crear su primer programa de computación. Y empieza a dar algunas órdenes. En el segundo párrafo está el uso del exhortativo. Let's say we want to teach someone how to make a sandwich. Digamos que le quieren enseñar a alguien cómo hacer un sándwich. Y a partir de ahí explica cómo seguir los pasos específicamente para hacer un sándwich. We can describe the steps as. Y a partir de ahí empieza el imperativo. Take 2 slices of bread. Place a slice of ham over 1 slice of bread. Place a slice of cheese over the ham. Place a second slice of bread on top of the cheese. And that's it. Entonces da órdenes, ¿no? Instrucciones. O steps, pasos, ¿no? Toma 2 rodajas de pan, pon una rodaja de jamón sobre una rodaja de pan, pon una rodaja de queso sobre el jamón, pon la segunda rodaja de pan sobre el queso. Lo que habla en realidad el texto es cómo cuando uno va a desarrollar un programa de computación,
arma estos algoritmos y secuencia de pasos para lograr algo en particular, ¿no? O para tomar decisiones, si se hace una cosa una, se hace, pero todo el tiempo están creando secuencia de pasos. Esta secuencia, estas instrucciones, se hacen a través de el modo imperativo, no en su uso de dar órdenes, sino en su uso de seguir instrucciones o pasos o secuencias. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Dejo de compartir, la hora como siempre, así como se me vuela, pero realicen la lección y cualquier duda que tengan, por supuesto, lo vemos al comienzo de la próxima clase. ¿Alguna consulta en particular que tengan ahora? No. ¿No? No. ¿Fui claro o los embarullé un poco? A veces intento no... Ambas. Ambas cosas, caramba. A veces intento no... Quiero decir todo sin decir todo e irme tan por las ramas con conceptos gramaticales, pero bueno, no siempre lo logro. Igual está genial la clase, profe. Tengo que hacerme a culpa, pero ustedes me frenan, y así como alguien dijo, bueno, estaba mirando la otra pantalla, no sé quién dijo, no entiendo, está muy bien, digo, ese es el espíritu, no entiendo, vamos de nuevo, una y otra vez, over and over again, las veces que haga falta y lo que sea necesario. Si yo no soy del todo clara, lo puedo refrasear hasta hacerlo, ¿sí? No hay inconvenientes por eso. Buenísimo, profe, gracias. Bien. Nos vemos entonces el próximo martes a las 8:30. Cualquier cosa, ya saben, escriben o anotan las preguntas o lo que sea que les haga falta para llegar de la mejor manera a este fin de año que se acerca raudo y que quiero que a todos les vaya bien y espero que hayan aprendido y se lleven algo. Gracias a ustedes por estar, por participar, que tengan una gran semana. Nos vemos el próximo martes. Chau, chau. Gracias, Igualmente para usted, profe, muchas gracias. A ustedes, chau, chau. Bye. Chao, profe.